En una habitación oscura, donde las cortinas permanecían cerradas desde hacía meses, una anciana de 83 años yacía sobre un colchón manchado, con los ojos hundidos mirando hacia un techo que ya no reconocía. Sus manos, que alguna vez habían mecido cunas y acariciado rostros de nietos, ahora temblaban buscando un vaso de agua que nadie le acercaba. En la planta baja de aquella misma casa, sus 3 hijos adultos reían mientras brindaban con champán, celebrando la venta de una propiedad que legalmente aún pertenecía a su madre. Ninguno de ellos había subido a verla en 11 días. Ninguno recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho su nombre. Doña Esperanza del Carmen Mendoza, la mujer que había construido aquella fortuna con sus propias manos, la viuda que había criado a 3 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente laboral, ahora era tratada peor que un mueble viejo que estorba pero que nadie quiere tirar. Lo que su familia no sabía era que alguien estaba a punto de entrar en sus vidas. Alguien que no tenía nada que ver con ellos, que no buscaba dinero ni herencia, que no tenía poder ni influencias. Una madre soltera de 32 años, con una hija de 7 y un corazón que aún creía en la justicia. Y lo que ella descubriría en aquella habitación olvidada cambiaría todo para siempre. Bienvenidos a Cuentos que Tocan, donde cada historia es un testimonio de fe y transformación. Si este tipo de contenido toca tu alma, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos historias reales de redención todos los días. Dale me gusta si esta historia te conmueve y cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Recuerda que cada suscriptor importa, porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe. Sin ustedes, este canal no existiría. La luz del atardecer apenas se filtraba por las rendijas de aquella ventana sellada mientras el destino preparaba su jugada más inesperada. Lo que vas a escuchar te va a estremecer hasta los huesos. El final de esta historia es algo que jamás olvidarás. La casa de los Mendoza se alzaba imponente en una de las mejores zonas de la ciudad, con sus 3 plantas de ladrillo visto, sus ventanales amplios y un jardín que en otros tiempos había sido el orgullo del vecindario. Ahora las malas hierbas crecían entre los rosales muertos, y la fuente del centro llevaba años sin agua, convertida en un nido de hojas secas y olvido. Era el reflejo perfecto de lo que ocurría dentro de aquellos muros. Esperanza había llegado a aquella casa como una joven esposa de 24 años, embarazada de su primer hijo, con sueños tan grandes como su corazón. Su esposo, Roberto Mendoza, era un hombre trabajador que había levantado una pequeña empresa de materiales de construcción desde cero. Juntos habían transformado aquel negocio familiar en una de las distribuidoras más importantes de la región. Pero Roberto murió cuando apenas tenía 48 años, aplastado por una carga mal asegurada en uno de sus almacenes. Esperanza tenía entonces 51 años, 3 hijos adultos y un imperio que sostener. Y lo sostuvo. Durante más de 3 décadas, aquella mujer menuda de ojos claros y cabello que fue encaneciendo con dignidad, llevó las riendas del negocio con mano firme y corazón generoso. Pagaba salarios justos, ayudaba a empleados en problemas, donaba a causas locales. Era respetada, querida, admirada. Sus hijos, sin embargo, habían crecido a la sombra de aquel éxito sin entender el esfuerzo que lo sostenía. Mauricio, el mayor, se había casado 3 veces y había dilapidado fortunas en malas inversiones. Patricia, la del medio, vivía obsesionada con las apariencias y gastaba más de lo que cualquier cuenta podía soportar. Y Eduardo, el menor, el supuesto favorito, escondía una adicción al juego que lo había llevado a deberle dinero a gente muy peligrosa. Los problemas comenzaron cuando Esperanza cumplió 78 años. Un pequeño derrame cerebral le afectó levemente el habla y la movilidad del lado izquierdo. Nada grave, según los médicos. Con rehabilitación y cuidados, podía llevar una vida prácticamente normal. Pero para sus hijos, aquello fue una señal.
la señal que habían estado esperando. Fue Mauricio quien dio el primer paso, proponiendo que su madre dejara la gestión de la empresa y se retirara a descansar. Esperanza, aún convaleciente, confió en sus hijos. Siempre había confiado en ellos. Firmó los primeros documentos sin leerlos detenidamente, creyendo que solo le estaban facilitando el descanso que necesitaba. No sabía que estaba firmando poderes notariales que transferían el control absoluto de sus cuentas y propiedades. En menos de 6 meses, Mauricio y Eduardo habían vendido 3 de las 5 propiedades que Esperanza poseía, incluyendo los almacenes históricos del negocio familiar. Patricia se había encargado de despedir a la asistenta de toda la vida, argumentando que ya no era necesaria, que ellos cuidarían de mamá. Pero cuidar, para los hijos de Esperanza, significaba algo muy diferente a lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad entendería. Primero la subieron a la 3ª planta, alegando que ahí tendría más tranquilidad. Luego fueron espaciando las visitas. Después, las comidas. Esperanza pasó de tener 3 comidas completas al día a recibir apenas un plato de sopa fría que alguien dejaba en la puerta de su habitación sin siquiera abrirla. El teléfono de su mesita de noche desapareció un día sin explicación. La televisión dejó de funcionar y nadie vino a repararla. Sus amigas de toda la vida llamaban a la casa y les decían que Esperanza no podía ponerse, que estaba descansando, que no quería visitas. Poco a poco, el mundo fue olvidándose de ella. Y ella fue olvidándose de sí misma. Elena Vázquez no buscaba héroes ni causas. Buscaba sobrevivir. A sus 32 años, la vida la había golpeado con una intensidad que habría derrumbado a cualquiera con menos fortaleza. Su marido la había abandonado cuando su hija Sofía tenía apenas 2 años, huyendo con la cajera del supermercado donde trabajaba y dejando deudas que Elena tardó 5 años en pagar. Desde entonces, había trabajado en todo lo que le permitiera estar cerca de su niña: limpieza de casas, costura por encargo, cuidado de ancianos. Era precisamente esto último lo que la llevó aquella mañana de marzo a tocar el timbre de la casa de los Mendoza. Había visto un anuncio en el tablón de la iglesia donde a veces iba a buscar consuelo más que fe. Buscaban cuidadora interna para anciana con movilidad reducida. Ofrecían habitación, comidas y un sueldo modesto pero seguro. Para Elena, que llevaba 3 meses atrasada en el alquiler de su pequeño apartamento, aquello sonaba como una bendición. La recibió Patricia con una sonrisa tan perfecta como falsa, vestida con ropa de marca y joyas que brillaban demasiado para una mañana de miércoles. Le explicó que su madre era una anciana difícil, que a veces decía cosas sin sentido, que era mejor no hacerle mucho caso. Que lo único que necesitaba era que alguien estuviera en la casa por si acaso, que le subiera la comida y la mantuviera limpia. Nada más. Elena asintió, agradecida por la oportunidad. Le asignaron una habitación pequeña pero decente en la 2ª planta y le dijeron que su hija podía quedarse con ella siempre que no molestara. Sofía, una niña de ojos grandes y sonrisa fácil, prometió ser invisible. No sabía que su inocencia terminaría siendo la grieta por donde entraría la luz en aquella casa de sombras. El primer día, Elena subió a la 3ª planta con la bandeja del desayuno que Patricia le había preparado. Un café aguado, 2 galletas rancias y medio plátano ennegrecido. Algo en ella se removió al ver aquella comida, pero pensó que quizás la anciana tenía alguna dieta especial. Empujó la puerta del dormitorio principal y lo que encontró la dejó paralizada en el umbral. El olor fue lo primero. Un olor a orines viejos, a cuerpo sin lavar, a ropa sucia y a algo más profundo que Elena tardó un momento en identificar. El olor de la soledad convertida en putrefacción del alma. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas gruesas bloqueando toda luz natural. En una cama enorme, bajo sábanas que alguna vez fueron blancas y ahora mostraban manchas amarillentas y marrones, había una forma pequeña, encogida,
que apenas se distinguía entre las almohadas. Elena dejó la bandeja en una mesita y se acercó lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Lo que vio la hizo llevarse las manos a la boca para ahogar un grito. Esperanza estaba esquelética, con los pómulos marcados como cuchillos bajo una piel translúcida llena de manchas. Su cabello, que debió ser hermoso alguna vez, estaba enredado en nudos imposibles, aplastado contra el cráneo en una maraña sucia. Tenía los labios agrietados y sangrantes, resecos por la deshidratación. Pero fueron sus ojos lo que destrozó a Elena. Aquellos ojos claros, hundidos en cuencas oscuras, la miraron con una mezcla de miedo y esperanza que Elena reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que ha dejado de esperar, pero que aún no ha dejado de desear. Era la mirada de un animal herido que no sabe si la mano que se acerca viene a salvarlo o a rematarlo. Elena se arrodilló junto a la cama y tomó con suavidad aquella mano huesuda, sintiendo cómo temblaba bajo su tacto. La anciana abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ronco, el fantasma de una voz que llevaba demasiado tiempo sin usarse. Elena le acercó el café, sosteniéndolo mientras la anciana bebía con desesperación, derramando la mitad sobre las sábanas en su ansia por sentir algo caliente en la garganta. Cuando terminó, Esperanza la miró fijamente y susurró con una voz que parecía venir de muy lejos, desde un pozo profundo de sufrimiento, una única palabra que Elena jamás olvidaría: auxilio. Aquella noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama de su hija, viéndola respirar tranquila, pensando en lo que había visto. Su primer instinto fue huir. Tomar a Sofía, recoger sus pocas pertenencias y desaparecer de aquella casa antes de verse envuelta en algo que no le correspondía. Pero cada vez que cerraba los ojos veía aquellos ojos claros suplicando. Veía aquella mano temblorosa aferrándose a la suya como quien se aferra a un salvavidas. Veía a una madre, a una mujer, a un ser humano abandonado por aquellos que deberían haberla protegido. Y Elena sabía lo que era el abandono. Sabía lo que era sentir que el mundo te había olvidado, que nadie vendría a rescatarte. La diferencia era que ella había sido joven, fuerte, capaz de levantarse y seguir luchando. Esperanza ya no tenía esa opción. Si alguien no hacía algo, si alguien no hablaba, si alguien no actuaba, aquella mujer moriría olvidada en aquella habitación que ya era su tumba en vida. Y Elena tendría que vivir el resto de sus días, sabiendo que había podido hacer algo y había elegido no hacerlo. A la mañana siguiente, Elena comenzó a cambiar las cosas de manera sutil, casi imperceptible. Subía las bandejas que Patricia preparaba, pero añadía a escondidas lo que podía conseguir. Un trozo de pan fresco del desayuno de Sofía, algo de fruta de la cocina, un vaso extra de leche. Empezó a abrir las cortinas unos centímetros cada día, dejando que la luz fuera entrando poco a poco en aquella habitación condenada. Llevaba trapos húmedos y limpiaba el rostro de Esperanza, le cepillaba el cabello con paciencia infinita, le cambiaba las sábanas cuando estaban demasiado sucias. Patricia notó que los gastos de lavandería habían subido y frunció el ceño, pero no dijo nada. Mauricio y Eduardo casi nunca aparecían por la casa, ocupados en sus propios asuntos que siempre involucraban dinero que no era suyo. Elena escuchaba sus conversaciones cuando creían que nadie estaba cerca. Hablaban de plazos, de deudas, de inversores que esperaban pagos. Hablaban de la casa como si ya fuera suya, discutiendo si era mejor venderla entera o dividirla en apartamentos. Una vez, Elena escuchó a Patricia preguntarle a Mauricio cuánto tiempo más creían que la vieja aguantaría. Mauricio se había encogido de hombros y había respondido que, con suerte, no llegaría al invierno. Que ya habían encontrado un médico dispuesto a firmar el certificado de defunción sin hacer preguntas. Que todo estaba calculado. Elena tuvo que morderse la lengua hasta hacerse sangre para no gritar.
Tuvo que apretar los puños hasta clavarse las uñas en las palmas para no saltar sobre aquel hombre y arrancarle la sonrisa de la cara. Pero sabía que actuar impulsivamente solo la haría parecer la loca, la problemática, la empleada que inventaba cosas para extorsionar. Necesitaba pruebas. Necesitaba documentación. Necesitaba ayuda. Sofía fue la primera aliada inesperada. La niña de 7 años había empezado a acompañar a su madre en las visitas a la habitación de la tercera planta, y algo mágico había surgido entre ella y la anciana. Sofía le contaba cuentos inventados, le mostraba dibujos que hacía especialmente para ella, le cantaba canciones que aprendía en la escuela. Y Esperanza, poco a poco, fue volviendo a la vida. Sus ojos recuperaron algo de brillo, su voz fue ganando fuerza, sus manos dejaron de temblar tanto. Un día, mientras Elena cambiaba las sábanas, escuchó a Esperanza contarle a Sofía sobre su vida. Le habló de Roberto, su esposo, de cómo se habían conocido en una feria del pueblo y él había regalado una manzana de caramelo que ella guardó durante años. Le habló de sus hijos cuando eran pequeños, de cómo Mauricio le llevaba flores silvestres, de cómo Patricia la ayudaba en la cocina, de cómo Eduardo se quedaba dormido en su regazo mientras ella le leía cuentos. Le habló de la empresa, de los empleados que eran como familia, de los logros que había conseguido cuando todo el mundo le decía que una viuda no podía manejar un negocio. Y le habló del día en que todo cambió, del derrame que le robó las palabras y la fuerza, de los documentos que firmó sin entender, de cómo sus hijos fueron alejándola de todo y todos hasta encerrarla en aquella habitación. Esperanza lloraba mientras hablaba, y Sofía lloraba con ella, sin entender todo pero sintiendo la injusticia en su corazón de niña. Elena lloraba en silencio desde la puerta, grabando cada palabra con un teléfono viejo que había escondido en su bolsillo. Porque ahora sabía que necesitaba pruebas, y las pruebas empezaban con la voz de la propia víctima contando su historia. Las semanas siguientes fueron una danza peligrosa entre la luz y la sombra. Elena seguía cumpliendo sus tareas de cuidadora, manteniendo las apariencias ante los hijos de Esperanza mientras, a escondidas, documentaba todo lo que podía. Fotografiaba las comidas miserables que le daban a la anciana. Grababa las conversaciones que escuchaba a hurtadillas. Guardaba los recibos que encontraba en la basura, recibos de compras de lujo que contrastaban obscenamente con la miseria en que mantenían a su madre. Una noche, mientras registraba el despacho de Mauricio buscando documentos, encontró algo que le heló la sangre. Era un folder con copias de escrituras, testamentos y poderes notariales. Los revisó con manos temblorosas, sin entender del todo la jerga legal, pero comprendiendo lo esencial. Habían falsificado la firma de Esperanza en un Nuevo Testamento que los dejaba como herederos únicos y absolutos. Habían utilizado sus poderes para vender propiedades sin su conocimiento. Habían transferido dinero de sus cuentas a paraísos fiscales. Y lo más escalofriante, había una póliza de seguro de vida a nombre de Esperanza por un monto millonario, con sus 3 hijos como beneficiarios, contratada apenas 2 meses después del derrame. Elena fotografió todo, documento por documento, con el pulso temblando y el corazón desbocado. Cada flash de su teléfono le parecía una explosión que alertaría a toda la casa. Pero nadie vino. Nadie la descubrió. Porque para los hijos de Esperanza, ella era invisible. Era la cuidadora, la sirvienta, la nadie que limpiaba y callaba. No podían imaginar que aquella mujer sin poder ni recursos estaba construyendo, pieza a pieza, el caso que los destruiría. Elena necesitaba ayuda legal, pero no conocía a ningún abogado. No tenía dinero para contratar uno, y sabía que cualquier abogado de pago podría ser comprado por los Mendoza. Fue entonces cuando recordó a alguien de su pasado, alguien a quien no había visto en años. Lucía Paredes había sido su compañera de cuarto cuando ambas estudiaban en un instituto nocturno, intentando terminar una educación que la vida les había negado de jóvenes. Lucía había seguido estudiando,
Había conseguido una beca, había luchado contra todo pronóstico hasta convertirse en abogada especializada en derechos de personas mayores. Elena la encontró a través de redes sociales y la llamó una noche, con la voz entrecortada, sin saber por dónde empezar. Lucía la escuchó en silencio durante más de una hora, solo interrumpiendo para hacer preguntas precisas. Cuando Elena terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, Lucía habló con una determinación que atravesó el teléfono como un rayo de esperanza. Le dijo que lo que describía era un caso claro de abandono de persona mayor, estafa, falsificación de documentos y posiblemente intento de asesinato por negligencia. Le dijo que llevaba años esperando un caso así, un caso donde pudiera hacer verdadera justicia. Le dijo que trabajaría pro bono, sin cobrar un centavo, porque algunos casos no se miden en dinero sino en dignidad humana. Le dijo que necesitaban ser muy cuidadosas, muy pacientes, muy astutas. Porque gente como los Mendoza tenía recursos, tenía conexiones, tenía la arrogancia de quienes nunca han enfrentado consecuencias por sus actos. Pero también tenían un punto débil. Su propia codicia los había dejado un rastro de papel tan obvio que cualquier fiscal competente podría seguirlo hasta el final. El plan que diseñaron era arriesgado pero necesario. Primero, necesitaban asegurar la seguridad de Esperanza. Sacarla de aquella casa sin alertar a sus hijos requeriría una orden judicial, pero para conseguirla necesitaban demostrar peligro inminente. Lucía contactó a un médico de su confianza que accedió a hacer una visita domiciliaria, haciéndose pasar por un inspector sanitario. Lo que aquel médico documentó fue suficiente para erizar la piel de cualquiera con un mínimo de humanidad. Esperanza presentaba desnutrición severa, deshidratación crónica, escaras en la espalda por permanecer demasiado tiempo en la misma posición, una infección urinaria no tratada y signos de depresión profunda. El médico calculó que, al ritmo que iba, le quedaban semanas de vida. Quizás días. Con aquel informe, Lucía acudió a una jueza de guardia que resultó ser una mujer con 3 hijos y una madre anciana a la que visitaba cada domingo. Cuando leyó el expediente, la jueza sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo parecido a la fe en la humanidad que intenta reconstruirse cada día en los tribunales frente a la evidencia constante de la crueldad. Firmó la orden de extracción inmediata aquella misma noche, añadiendo una orden de protección que prohibía a los hijos de Esperanza acercarse a menos de 200 metros de ella. También ordenó la congelación de todas las cuentas y propiedades vinculadas a la familia Mendoza hasta que se aclarara la situación legal. Lo que siguió fue una operación coordinada con precisión quirúrgica. A las 6 de la mañana de un martes, 3 coches de policía y una ambulancia se detuvieron frente a la casa de los Mendoza. Elena abrió la puerta desde dentro, donde había permanecido despierta toda la noche esperando este momento. Los agentes subieron a la tercera planta mientras Patricia gritaba en bata desde el pasillo exigiendo explicaciones que nadie le daba. Cuando sacaron a Esperanza de la casa en una camilla, la luz del amanecer le dio en el rostro por primera vez en meses. La anciana cerró los ojos ante el sol como quien reencuentra a un viejo amigo, y de sus labios agrietados escapó algo que podría haber sido una sonrisa o quizás solo el reflejo involuntario de un cuerpo que recordaba lo que era sentir calidez. Elena caminaba junto a la camilla, sosteniendo aquella mano que había aprendido a reconocer en la oscuridad, y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas sin poder detenerlas. Sofía observaba desde la ventana de su habitación, sin entender del todo lo que pasaba pero sabiendo de alguna manera que era algo bueno, algo justo, algo que haría que la abuelita que le contaba cuentos finalmente pudiera ver las flores del jardín que ella le había descrito tantas veces. Patricia intentó subir a la ambulancia, pero los agentes se lo impidieron. Gritaba que era su madre, que tenía derecho, que aquello era un secuestro. Un oficial le mostró la orden judicial y le informó que estaba bajo investigación por abandono de persona en situación de dependencia, estafa agravada y otros cargos que se determinarían en las próximas horas.
Patricia palideció de una manera que Elena jamás olvidaría. Era el blanco de alguien que ve su mundo desmoronarse, el blanco del pánico puro, el blanco de quien finalmente entiende que las consecuencias existen y han venido a cobrar su deuda. Mauricio y Eduardo fueron detenidos esa misma mañana en sus respectivos domicilios, todavía medio dormidos, incapaces de comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Elena supo después que Mauricio había intentado huir por la ventana del baño, cayendo sobre un contenedor de basura y rompiéndose la clavícula. Había algo de justicia poética en ello, pensó. Algo de equilibrio cósmico en que aquel hombre que había tratado a su madre como basura terminara revolcándose entre desperdicios. Esperanza fue trasladada a un hospital privado donde un equipo de médicos comenzó el largo proceso de reconstruirla. Físicamente, las primeras semanas fueron críticas. Su cuerpo estaba tan debilitado que cualquier infección podía ser fatal, cualquier complicación podía llevarla al borde. Pero Esperanza tenía algo que los médicos no podían medir con sus máquinas. Tenía ganas de vivir. Cada día que Elena y Sofía iban a visitarla, sus ojos brillaban un poco más. Cada historia que Sofía le contaba, cada dibujo que le regalaba, cada canción que le cantaba, era una dosis de medicina que ninguna farmacia podía proveer. El cabello de Esperanza fue cortado y lavado, revelando unos mechones blancos que enmarcaban su rostro con una dignidad nueva. Sus mejillas fueron recuperando color a medida que su cuerpo recordaba lo que era recibir nutrición adecuada. Sus manos dejaron de temblar tanto, y un día, para sorpresa de todos, tomó un lápiz y escribió en un papel tembloroso pero legible: «Gracias por encontrarme». Elena guardó aquel papel como si fuera un tesoro. Lo doblaba y lo llevaba en el bolsillo, cerca del corazón, como un amuleto que le recordaba por qué había arriesgado todo. Porque a veces, pensaba, hacer lo correcto no es una elección sino una necesidad del alma. A veces, cerrar los ojos ante la injusticia duele más que enfrentarla. A veces, las batallas que elegimos pelean también por nosotros, nos recuerdan quiénes somos y quiénes queremos ser. El juicio comenzó 4 meses después, cuando Esperanza ya estaba lo suficientemente recuperada para declarar. Lucía había construido un caso sólido, una montaña de evidencia que incluía testimonios de empleados despedidos, extractos bancarios que mostraban el saqueo sistemático, documentos falsificados donde las inconsistencias eran evidentes para cualquier perito. Pero lo más poderoso fue la declaración de la propia Esperanza. Sentada en una silla de ruedas pero con la espalda recta y la mirada firme, contó su historia ante un tribunal silencioso. Habló de su vida, de su matrimonio, de cómo había luchado para sacar adelante a sus hijos sola. Habló de su amor por ellos, un amor que había sido incondicional, que había perdonado errores, que había dado segundas y terceras oportunidades. Habló del derrame, de la confusión de aquellos primeros días, de cómo había confiado en que sus hijos la cuidarían porque eso es lo que hacen las familias. Habló del encierro, de la oscuridad, del hambre y la sed y el frío y el miedo. Habló de las noches en que rezaba para no despertar, en que pedía a Dios que se la llevara porque ya no tenía fuerzas para seguir. Y habló de Elena. Habló de aquella desconocida que había entrado en su habitación con una bandeja miserable y ojos llenos de compasión. Habló de cómo, poco a poco, aquella mujer le había devuelto la esperanza que llevaba su propio nombre. Habló de Sofía, de los cuentos y los dibujos y las canciones. Habló de cómo una niña de 7 años y una madre soltera habían hecho más por ella en semanas de lo que sus propios hijos habían hecho en años. Cuando terminó de hablar, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso el juez tuvo que tomarse un momento para recomponerse antes de continuar. Los abogados defensores intentaron todo lo posible para desacreditar el testimonio de Esperanza. Alegaron demencia senil, confabulación, manipulación por parte de Elena.
Sugirieron que la cuidadora había orquestado todo para quedarse con la fortuna de los Mendoza, que había envenenado la mente de una anciana vulnerable contra sus propios hijos. Pero cada argumento se desmoronaba ante la montaña de evidencia. Las grabaciones que Elena había hecho eran claras, las voces identificables, las intenciones explícitas. Los documentos falsificados mostraban irregularidades que los peritos desmontaron una por una. Los testimonios de vecinos, empleados y conocidos pintaban un cuadro consistente de abandono y negligencia. Y cuando llamaron a Sofía a declarar, cosa que Lucía había preparado cuidadosamente con psicólogos infantiles, la niña contó con palabras simples lo que había visto. Contó que la abuelita siempre tenía frío y mamá le llevaba mantas a escondidas. Contó que la comida que le daban era fea y olía mal y mamá le traía galletas buenas de las suyas. Contó que la habitación siempre estaba oscura y mamá abría poquito las cortinas cada día para que entrara el sol. Contó que la abuelita lloraba mucho al principio, pero ahora sonreía porque mamá le había dicho que todo iba a estar bien y mamá nunca mentía. El jurado no tardó ni 2 horas en emitir un veredicto unánime de culpabilidad para los 3 hermanos Mendoza. Mauricio fue condenado a 15 años de prisión por estafa agravada, falsificación de documentos y abandono de persona en situación de dependencia. Patricia recibió 12 años por los mismos cargos como cómplice necesaria. Eduardo, cuyas deudas de juego habían sido el catalizador de todo el esquema, recibió 14 años más cargos adicionales por fraude financiero. La sentencia incluía también la devolución de todos los bienes sustraídos a Esperanza, más una indemnización por daños morales que los 3 hermanos deberían pagar solidariamente. Cuando el juez leyó el monto, Patricia se desmayó en su asiento. Mauricio comenzó a gritar que era inocente, que todo había sido idea de Eduardo, que él solo había firmado lo que le ponían delante. Eduardo simplemente bajó la cabeza y lloró, quizás el único de los 3 que tenía algo parecido a vergüenza. Elena observaba todo desde la galería del público, con Sofía dormida en su regazo, exhausta después de días de tensión. Junto a ella, Esperanza apretaba su mano con una fuerza que parecía imposible para alguien que había estado al borde de la muerte apenas meses antes. Cuando sacaron a los condenados de la sala, Esperanza los miró por última vez. Miró a Mauricio, que evitaba sus ojos. Miró a Patricia, que seguía inconsciente y era cargada por los guardias. Miró a Eduardo, que por un instante levantó la vista y la encontró. En los ojos de su hijo menor, Esperanza vio algo que no había visto antes. Vio arrepentimiento genuino, no por haber sido atrapado sino por lo que había hecho. Vio al niño que se quedaba dormido en su regazo mientras ella le leía cuentos. Y sintió, a pesar de todo, a pesar del daño y el dolor y la traición, una punzada de tristeza maternal que probablemente nunca desaparecería del todo. Pero no era perdón. El perdón requiere arrepentimiento y enmienda, y eso tomaría años si es que llegaba alguna vez. Era simplemente la comprensión de que el amor de una madre no se apaga fácilmente, incluso cuando debería, incluso cuando sería más fácil odiar. Después del juicio, la vida comenzó de nuevo para todas ellas, pero de maneras inesperadas. Esperanza, con sus finanzas recuperadas y una salud que mejoraba cada día, tomó una decisión que sorprendió a todos. Ofreció a Elena y Sofía vivir con ella permanentemente, no como empleadas sino como familia. Les ofreció la casa de los Mendoza, aquella mansión que había sido testigo de tanta oscuridad, con la condición de que la transformaran juntas en algo nuevo. Elena aceptó con lágrimas en los ojos, sin poder creer que la vida pudiera cambiar tan drásticamente. Con la ayuda de Lucía, gestionaron la venta de las propiedades restantes de la familia Mendoza que no estaban vinculadas a la empresa original. El dinero fue suficiente para reformar la casa por completo, borrando los vestigios del pasado. La habitación de la tercera planta donde Esperanza había sido confinada se convirtió en una biblioteca llena de luz,
con ventanales que daban al jardín renovado y estantes repletos de libros que Sofía devoraba cada tarde. El jardín volvió a florecer, los rosales fueron reemplazados, la fuente funcionaba de nuevo con agua cristalina donde los pájaros venían a bañarse. Elena estudió para obtener certificaciones de cuidado de ancianos, descubriendo que tenía un talento natural para ello. Esperanza la apoyó para que montara su propia agencia de cuidadores a domicilio, una empresa ética que se especializaba en detectar situaciones de abuso y negligencia contra personas mayores. En pocos años, aquella agencia se había convertido en referencia regional, colaborando con servicios sociales y tribunales para proteger a los más vulnerables. Elena nunca olvidó de dónde venía, nunca perdió la humildad ni la compasión que la habían llevado a actuar cuando nadie más lo hacía. Sofía creció en aquella casa transformada, con Esperanza como la abuela que nunca había tenido. Aprendió de ella historias del pasado, lecciones de negocios, recetas de cocina que llevaban generaciones en la familia. Aprendió también sobre la fragilidad humana, sobre cómo el dinero puede corromper hasta quienes alguna vez fueron buenos, sobre la importancia de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando nadie está mirando. A los 16 años, Sofía escribió un ensayo para un concurso escolar titulado La mujer que salvó a mi abuela. Ganó el primer premio nacional y fue invitada a leerlo en un evento televisado. Aquel ensayo contaba la historia de Elena, de Esperanza, de una casa oscura y una niña que llevaba luz con sus dibujos. Contaba cómo su madre le había enseñado que los héroes no llevan capa ni tienen superpoderes, que a veces los héroes son personas normales que simplemente eligen no mirar hacia otro lado. El ensayo se volvió viral, fue traducido a varios idiomas, inspiró un documental y eventualmente una película que llevó la historia a millones de personas. Elena nunca buscó la fama ni el reconocimiento, pero ambos llegaron de todas formas. Lo que más la conmovía no eran los premios ni las entrevistas, sino las cartas que recibía de otras cuidadoras, de otras familias, de otras personas atrapadas en situaciones similares que habían encontrado el coraje de actuar después de conocer su historia. Cada carta era un recordatorio de que una acción correcta puede multiplicarse infinitamente, como ondas en un estanque que llegan a orillas que nunca imaginamos. Esperanza vivió hasta los 94 años, superando todas las expectativas médicas. Los últimos 11 años de su vida fueron, según ella misma decía, los mejores que había tenido. Aprendió a caminar de nuevo con ayuda de fisioterapeutas. Recuperó el habla completamente y la usaba para contar historias a quien quisiera escucharlas. Vio a Sofía graduarse de la universidad con honores en trabajo social. Vio a Elena convertirse en una empresaria respetada y una voz autorizada en la protección de ancianos. Vio su propia historia inspirar cambios legislativos que endurecían las penas por abandono de personas mayores y facilitaban la detección temprana de abusos patrimoniales. Un año antes de morir, Esperanza modificó su testamento por última vez. Dejó la mayor parte de su patrimonio a una fundación que llevaría su nombre, dedicada a ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad. Dejó la casa a Elena y Sofía, con la condición de que siempre mantuvieran la biblioteca abierta y el jardín florecido. Y dejó 3 cartas selladas, una para cada uno de sus hijos biológicos, que solo podrían abrirse después de su muerte. Nadie supo nunca lo que decían aquellas cartas. Mauricio, Patricia y Eduardo las recibieron en prisión, donde aún cumplían sus condenas reducidas por buen comportamiento. Los guardias que los observaron leerlas reportaron que los 3 habían llorado, que Patricia había pedido papel y bolígrafo inmediatamente después, que Eduardo había solicitado hablar con el capellán de la prisión, que Mauricio había permanecido en silencio durante horas, mirando la pared, con la carta arrugada en el puño cerrado. Esperanza murió una mañana de primavera, con las ventanas abiertas y el canto de los pájaros llenando la habitación. Elena sostenía su mano derecha, Sofía la izquierda. No hubo dolor, no hubo miedo. Solo una exhalación larga,
un último apretón de aquellas manos que había aprendido a amar, y después la quietud. Elena recordaría siempre las últimas palabras que Esperanza le había dicho la noche anterior, cuando ya sabían ambas que el final estaba cerca. Esperanza había tomado su rostro entre las manos, mirándola con aquellos ojos claros que habían visto tanto sufrimiento y tanta redención, y le había dicho: «Tú me enseñaste que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es quedarse cuando sería más fácil irse, es luchar cuando sería más cómodo rendirse. Me diste 11 años más de vida y cada uno de esos días fue un regalo que no merecía pero que agradezco con cada latido. Cuando me vaya quiero que sepas que me voy en paz. Me voy. Amada, me voy sabiendo que el mundo tiene personas como tú y eso hace que todo valga la pena». El funeral de Esperanza fue sencillo pero emotivo. Vinieron personas de todas partes, antiguos empleados de la empresa que ella había dirigido, familias que habían sido ayudadas por la agencia de Elena, ancianos rescatados de situaciones de abuso gracias a la fundación que llevaba su nombre. Vinieron también Lucía, la abogada que había creído en el caso desde el principio, y el médico que había documentado el horror de aquella habitación cerrada. Vino incluso la jueza que había firmado la orden de extracción, jubilada ya pero aún recordando el expediente que le había quitado el sueño durante semanas. En el cementerio, junto a la tumba de Roberto, su esposo de toda la vida, Esperanza fue enterrada con honores que su familia biológica le había negado pero que su familia elegida le brindó con creces. Elena habló en la ceremonia, con la voz quebrada pero firme, contando la historia que todos conocían pero que nunca perdía su poder. Contó sobre la primera vez que entró en aquella habitación oscura, sobre el olor y el miedo y la desesperación. Contó sobre la palabra auxilio que había cambiado el curso de su vida. Contó sobre los pequeños actos de rebeldía, las galletas escondidas, las cortinas abiertas centímetro a centímetro, las grabaciones furtivas en el silencio de la noche. Contó sobre Sofía, sobre cómo una niña de 7 años había sido capaz de ver la humanidad donde los adultos solo veían una carga, de ofrecer amor incondicional donde había sido negado por quienes más deberían darlo. Y contó sobre lo que había aprendido en todo aquel viaje, la lección más importante que Esperanza le había dejado, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que ninguna oscuridad es tan profunda que no pueda ser penetrada por una pequeña luz, que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre sino con las decisiones que tomamos cada día, con las manos que elegimos sostener, con las batallas que elegimos pelear. Sofía leyó el poema que había escrito para la ocasión, un poema sobre abuelas y jardines y bibliotecas llenas de sol. Cuando terminó, un silencio respetuoso cubrió el cementerio, roto solo por el viento que movía las hojas de los árboles como si la propia naturaleza estuviera aplaudiendo. Los años pasaron, como siempre hacen, indiferentes a los dramas humanos pero generosos con quienes saben aprovecharlos. Elena envejeció con gracia, rodeada de personas que la querían y un propósito que daba sentido a sus días. Sofía se convirtió en una trabajadora social reconocida, especializándose precisamente en casos de abuso contra ancianos, continuando el legado de su madre adoptiva y de la abuela que había encontrado en el momento más inesperado. La agencia de cuidadores que Elena había fundado creció hasta tener presencia en varias ciudades, siempre manteniendo los principios éticos que la habían distinguido desde el inicio. La Fundación Esperanza del Carmen Mendoza ayudó a miles de ancianos a lo largo de los años, ofreciendo desde asesoría legal hasta hogares de acogida para quienes no tenían a dónde ir. Y la Casa de los Mendoza, aquella mansión que había sido escenario de tanta crueldad, se transformó en un símbolo de esperanza. La biblioteca de la tercera planta se abrió al público una vez por semana, y niños del vecindario venían a escuchar cuentos narrados por voluntarios de la fundación. El jardín acogía eventos comunitarios, celebraciones de cumpleaños de ancianos que no tenían familia, reuniones de apoyo para cuidadores. Los rosales que Elena había plantado florecían cada primavera con una exuberancia casi milagrosa, como si la tierra misma estuviera compensando todos aquellos años de abandono. Un día, muchos años después,
Cuando Elena ya tenía el cabello blanco y Sofía sus propios hijos que correteaban por el jardín, llegó una carta inesperada. Era de Eduardo Mendoza, el menor de los hermanos, el único que había mostrado algo parecido al arrepentimiento en el juicio. Había cumplido su condena, había participado en programas de rehabilitación, había pasado años en terapia intentando entender cómo había llegado a hacerle eso a la mujer que le había dado la vida. La carta no pedía perdón ni buscaba reconciliación. Solo quería que Elena supiera que él había cambiado, que dedicaba su tiempo ahora a dar charlas en prisiones sobre el arrepentimiento y la redención, que contaba su historia como advertencia para otros. Quería que supiera que pensaba en su madre cada día, que visitaba su tumba cada semana con flores frescas, que había leído la carta que ella le había dejado más de 100 veces y que cada vez encontraba algo nuevo que no había entendido antes. Y quería agradecerle. Agradecerle por haber salvado a su madre cuando él no fue capaz. Agradecerle por haberle dado los mejores años de su vida cuando él solo le había dado sufrimiento. Agradecerle por haber criado a sus nietos, los hijos de Sofía, que nunca lo conocerían pero que de alguna manera llevaban un poco de su madre en la forma en que reían, en la forma en que abrazaban, en la forma en que miraban el mundo con ojos llenos de curiosidad y compasión. Elena leyó la carta junto a la ventana de la biblioteca, con la luz de la tarde entrando dorada y tibia. No respondió inmediatamente. Se tomó días para pensar, para consultar con Sofía, para visitar la tumba de Esperanza y preguntarle en silencio qué habría querido ella. La respuesta llegó en un sueño, o quizás en un recuerdo, o quizás en esa intuición que a veces tenemos cuando hemos pasado suficiente tiempo cerca de alguien a quien amamos. Esperanza habría querido que Eduardo supiera que su arrepentimiento era recibido, que su esfuerzo por cambiar era visto, que la puerta nunca estaría completamente cerrada aunque tampoco pudiera abrirse del todo. Elena escribió una carta breve pero significativa, contándole sobre los rosales que florecían cada primavera, sobre los nietos que jugaban en el jardín, sobre la biblioteca donde los niños escuchaban cuentos cada semana. Le contó que Esperanza había muerto en paz, amada, rodeada de familia. Le contó que su carta había sido leída y guardada con respeto. Y le deseó paz en su camino, el mismo deseo que Esperanza le había transmitido a ella en sus últimas palabras, que encontrara la paz que merecemos todos, incluso aquellos que han cometido errores terribles, porque la humanidad es frágil y complicada y el perdón, aunque difícil, es lo que nos distingue de las bestias. La historia de Esperanza, Elena y Sofía se cuenta aún hoy en charlas, conferencias, documentales y artículos. Se ha convertido en un caso de estudio en facultades de Derecho y Trabajo Social. Ha inspirado legislaciones en varios países. Ha tocado corazones en continentes que ninguna de ellas podría haber imaginado. Pero lo más importante, lo que realmente importa más allá de los titulares y los premios, es lo que sucede cada día en pequeños gestos invisibles para el mundo. Cada vez que un cuidador decide reportar una situación sospechosa. Cada vez que un vecino llama a servicios sociales porque no ha visto a la anciana del quinto en semanas. Cada vez que alguien elige no mirar hacia otro lado cuando sería más fácil hacerlo. Cada vez que una madre soltera sin recursos ni poder decide que la dignidad humana vale más que su propia seguridad. Cada vez que eso sucede, Esperanza vive de nuevo. Cada vez que eso sucede, la luz entra un poco más en habitaciones oscuras donde alguien espera ser encontrado. Cada vez que eso sucede, el mundo se vuelve un lugar ligeramente mejor, ligeramente más humano, ligeramente más digno de la esperanza que llevamos escondida en el nombre y en el corazón. Elena murió muchos años después, anciana ella misma, rodeada de la familia que había construido contra todo pronóstico. Sofía sostenía su mano, como ella había sostenido la de Esperanza. Los nietos cantaban canciones en voz baja, como Sofía había cantado en aquella habitación oscura tantos años atrás. El círculo se cerraba con la misma ternura con que había comenzado, con manos que sostienen, con voces que acompañan, con amor que trasciende la sangre y los apellidos.
En su funeral, Sofía leyó un pasaje del ensayo que había escrito cuando era adolescente, aquel que había ganado el Premio Nacional y había llevado su historia al mundo. Leyó sobre héroes sin capa, sobre decisiones pequeñas que cambian destinos, sobre el poder infinito de la compasión. Y añadió algo nuevo, algo que había aprendido en todos esos años de trabajo social, de ayudar a familias rotas, de rescatar ancianos abandonados, de intentar reparar lo que otros habían destruido. Dijo que su madre le había enseñado la lección más importante de todas, que no elegimos las circunstancias en las que nacemos, pero sí elegimos qué hacemos con ellas. Que la pobreza no es excusa para la crueldad ni la riqueza garantía de bondad. Que el amor verdadero se demuestra en actos pequeños y constantes, no en grandes gestos vacíos. Que ser familia es un verbo activo, algo que hacemos cada día, no un sustantivo pasivo que heredamos por casualidad genética. Y así, entre rosales que florecen cada primavera y bibliotecas llenas de luz, entre generaciones que se suceden y historias que se repiten con variaciones infinitas, el legado continúa. En algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay una anciana olvidada en una habitación cerrada, esperando que alguien la encuentre. En algún lugar del mundo, hay una madre soltera que duda si meterse en problemas ajenos o seguir adelante con su vida. En algún lugar del mundo, hay una niña de 7 años que lleva dibujos y canciones a quien más los necesita. La pregunta no es si estas historias existen, porque siempre han existido y siempre existirán. La pregunta es qué haremos nosotros cuando nos toque cruzarnos con ellas. ¿Qué elegiremos cuando la decisión esté en nuestras manos? Si seremos los que cierran la puerta y fingen no ver, o los que la abren y ofrecen la mano. Si seremos los que entierran en vida o los que traen la justicia a la luz. Esperanza del Carmen Mendoza ya conoce la respuesta de quienes la rodearon. Elena Vázquez eligió la luz cuando habría sido más fácil elegir la sombra. Sofía aprendió de ambas que el heroísmo no requiere superpoderes, solo humanidad. Recuerda que este canal, Cuentos que Tocan, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo el amor y la justicia transforman vidas. Hasta la próxima historia.